chicos, bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GL The Loyal Pink. Comenzamos. Lady Pink quería preguntar. Prometo no copiar los libros de texto, dijo la princesa Neil. Lady Pink solo pudo suspirar cuando notó que sería difícil derrotar a la princesa Neil. Luego pasó a mirar el cuaderno de bocetos de la princesa Neil y frunció el ceño. ¿Qué estás dibujando? Dibujo la cara de Lady Pink. La princesa Neil esbozó una brillante sonrisa. Sus ojos oscuros ahora brillaban intensamente. Al escuchar eso, Lady Pink miró el dibujo en el cuaderno, hasta que la punta de su nariz casi tocó el trozo de papel. El dibujo comienza con un círculo en el centro, con una línea ondulada en la parte superior del círculo. Al ver la imagen de cerca, Lady Pink levantó la vista y miró fríamente a la princesa Neil. ¿Soy tan fea? ¿Qué? ¿Fea? Se ve linda esta foto. Su hermoso labio ondulado de color claro ahora está torcido. Tú eres linda. La princesa Neil apuntó con el lápiz que tenía en la mano hacia Lady Pink y sonrió ampliamente hasta que apareció su hoyuelo. Sus ojos parecían más brillantes que nunca. La voz de Lady Pink era solemne y suave en su garganta. Sus grandes ojos marrones también parecían molestos, pero sus mejillas claras se pusieron rojas. Lady Pink se separó del libro de dibujos de la princesa Neil y volvió a sentarse para prepararse para copiar los libros de texto. Sus labios estaban apretados en una línea recta, como si tratara de reprimir algo. Luego lo volveré a dibujar con cuidado para que el dibujo sea tan lindo como la persona real, dijo la princesa Neil con voz burlona. Haz lo que quieras, Neil. Lady Pink miró a la princesa Neil con enojo, pero sonrió un poco. Después de escuchar las palabras de Lady Pink, la princesa Neil no puede dejar de hablar y sigue riendo. Lady Pink suspiró de nuevo y luego se giró para concentrarse en copiar los libros de texto. Se sintió aliviada cuando la risa de la princesa Neil se calmó. Parece que la niña testaruda puede darse cuenta y volver a empezar a copiar los libros de texto. De lo contrario, Lady Pink. Esa voz clara hizo que Lady Pink se sintiera un poco perturbada. Señora Pink, mírame. Lady Pink se sorprende por las palabras de la princesa Neil. Sin embargo, instintivamente miró de inmediato los ojos claros de Neil. Ahora descubrió que la princesa Neil levantaba un lápiz a la altura de los ojos, mientras lo metía y sacaba como un gran pintor. La princesa Neil miró de cerca la carita de Lady Pink. Las cejas de Pilantita estaban arqueadas, su nariz alta y redondeada, sus hermosos labios ondulados de color rosa, sus suaves mejillas tendían a ponerse rojas de vez en cuando por alguna razón desconocida. Sus grandes ojos castaño claro como aquellos cachorritos eran dulces y poderosos. Lady Pink tiene una nariz pequeña, muy adorable y bonita. Realmente desearía que fuera otra hija mía. La princesa Neil acercó el lápiz a su cara. Sonríe, señora Pink, dijo sonriendo alegremente. Inconscientemente Lady Pink sonrió en respuesta, lo que hizo que pareciera que escuchaba seriamente las palabras de la princesa Neil. Pero en realidad la sonrisa cautivadora de Lady Pink era para la persona segura frente a ella. Después de quitar el lápiz por un rato, la princesa Neil comenzó a garabatear en el cuaderno nuevamente, mientras Lady Pink perdía el tiempo mirando las mejillas claras y la nariz alta de la princesa Neil, quien ahora ha estado concentrada en dibujar durante mucho tiempo. ¿Qué tal esta vez?, preguntó la princesa Neil mientras le entregaba el cuaderno de dibujos a Lady Pink, quien estaba sentada, colocándose una mano en su rostro, mirando por un rato. Finalmente, después de que Lady Pink, que había estado mirando el cuaderno dibujado de manera impredecible, «¿Hermoso?», preguntó Lady Neil con voz clara.
Vergonzoso. Lady Pink frunció el ceño y respondió con voz profunda. ¿Por qué me dibujaste como una mujer con una cabeza grande, brazos y piernas tan flácidos? ¿No te pareces? La princesa Anil levantó una ceja con curiosidad. Ni un poco. Entonces lo voy a dibujar de nuevo. Sus delgados ojos ahora se abrieron como si quisiera suplicar, pero Lady Pink no la miró de esa manera. Lady Pink alzó la voz con severidad. No solo te niegas a copiar el libro, sino que también me irritas. Esta vez la cara de Lady Pink frunce el ceño. Apartó el cuaderno de dibujos de la princesa Anil con una actitud mimada. Si vuelves a dibujar me voy a enfadar. Los dulces ojos de Lady Pink parecían amenazadores. Entonces dibujaré algo más, dijo la princesa Anil, riendo sin importarle. Aún así, la princesa Anil sigue dibujando y tarareando canciones navideñas. Es una niña que nunca sufre. No te haré caso, dijo Lady Pink, mientras levantaba la mano hacia su sien, como si le doliera la cabeza por la niña frente a ella. Parece que el castigo de su tía fue meterla a ella y a la princesa Anil en un lugar pequeño para torturarla cada vez más. Anil es tan terca. Incluso el gesto de la princesa Anil de morder su lápiz sigue siendo testaruda, lo que la lleva a estirar la mano a la niña. Oye, la princesa Anil sonrió en la comisura de su boca. Dijiste que no me prestarías atención. Entonces, ¿por qué me miras? Después de ser apretada, Lady Pink se mordió los labios con fuerza, antes de sacudir la cara para evitar los ojos de la princesa Anil, y vuelve a copiar los libros como antes. Esta vez parecía que no levantaría fácilmente la cabeza para mirar a la persona frente a ella. Señora Pink, mira. Esa dulce voz alivió el resentimiento de Lady Pink con tanta facilidad como nunca antes había sucedido. Una vez más, la princesa Anil colocó el libro de dibujos cerca de Lady Pink, quien en ese momento miraba fijamente el dibujo. Esta es la casa de los sueños de Anil. El plan de reconciliarse con Lady Pink llamándola por su propio nombre siempre parece funcionar, ya que cada vez que la princesa Pilantita escucha esto no puede evitar sonreír. En ese momento los ojos de la princesa Anil se volvieron brillantes y parecía inocente como una buena niña. ¿Cómo podría Lady Pink resistirse? Spoiler, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. No se olviden que en el próximo episodio vamos a continuar con la historia de esta serie GL. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. No se olviden de compartir el video. Bye bye.